Vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Villegas. Usted sabe, es periodista, directora de la revista Fortuna y está martes y viernes con su programa Economía Social aquí en estas frecuencias de Canal Astillero. Así es que doy la bienvenida a Claudia. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un saludo y me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta emisión. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué tenemos en este día? ¿De qué nos vas a hablar? Porque siempre estamos atentos y con la sorpresa de qué nos vas a plantear en cada ocasión. Claudia, por favor. Julio, yo quiero dar un poquito de contexto y de historia a este tema de las llamadas pensiones doradas de petróleos mexicanos. Afortunadamente, ahora los trabajadores que se contratan en petróleos mexicanos se hacen bajo un esquema de pensiones de aportaciones definidas. Sigue siendo un esquema muy favorable para quienes logran trabajar en petróleos mexicanos, pero fíjate que la revista Fortuna, Julio, desde pues hace como más de 10 años, le hemos estado siguiendo la pista al fondo laboral de las pensiones de Pemex, el famoso FOLAPE, que es un fideicomiso que yo considero que se ha tenido que reconocer en varios gobiernos que ha venido fracasando en en esa intención que se tuvo en 1997 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo constituyó como secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, y fue un acuerdo del Consejo de Administración de Pemex, una negociación con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se diseñó este FOLAPE como un plan de contribución de la paraestatal con partidas asignadas por el gobierno federal con el propósito de salvaguardar el pago de las pensiones. Sin embargo, fíjate, Julio, que Pemex registró en el primer año de operación de este FOLAPE para pensiones y jubilaciones solo 1,737 millones de pesos, mientras que los pagos a los trabajadores en ese primer año pues eran en un exceso 32.5% superiores. Toda esta información lo obtuvimos en Revista Fortuna en el 2010 más o menos, cuando se consideraba que era un fideicomiso privado custodiado en un banco. Ahora les voy a decir en qué banco está ahora, y que por lo tanto no se debía tener acceso. Nosotros argumentamos que se trataba de fondos y dinero del erario público, y por lo cual los mexicanos teníamos derecho a conocerlo. Se nos entregó cómo se hacían los movimientos en los bancos, se nos dijo en aquella época que pues había aportaciones del gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda, porque en esa época pues la renta petrolera no permitía que Pemex constituyera un fondo de esta naturaleza. En 2005, Julio, pues el FOLAPE tuvo asignaciones presupuestales otra vez, y tuvieron ahí la venta de una empresa que se llamó Cloro de Tehuantepec. Esto de acuerdo con el análisis programático sobre Pemex realizado por la Secretaría de Hacienda. Y así, Julio, se fue del 2004, desde el 2005. Para no hacerles el cuento largo, bueno, pues también el FOLAPE recibía interesantes asignaciones presupuestales en ciclos electorales. Por ahí, pues está el tema del Pemex Gate. Ahora quisimos saber en Revista Fortuna qué estaba sucediendo, porque si bien el caso que ha ocupado a la presidencia de la República en los últimos días, Julio, de la señora María Amparo Casar, pues nos habla de estas pensiones doradas, bien vale recordar qué está pasando con el FOLAPE, porque el FOLAPE sigue siendo no un fideicomiso patrimonial para los trabajadores de Pemex, Julio, sino un fondo revolvente al que hay que meter y meter dinero. Ahora Pemex lo ha institucionalizado, Julio, y encontramos en el reporte 20F de Petróleos Mexicanos, que es el informe anual y por lo tanto el informe con información, la información más detallada que se tiene sobre las finanzas de Pemex, que ahora, fíjate, Julio, se realizan emisiones de bonos que exclusivamente se dirigen a fondear el FOLAPE.
un fondo que, de acuerdo con información de mi compañero Daniel Blancas en La Crónica, pues sigue dando dinero, Julio, a sostener las llamadas pensiones doradas. Fíjate, dice Daniel Blancas, de acuerdo con los estados financieros, que encontramos este dato, que Pemex está gastando 192 millones de pesos diarios en este rubro, el de las pensiones doradas. Y en 2018 el gasto promedio era de 55 millones de pesos cada día. Entonces, no es un asunto menor que nos pongamos a revisar cómo se dieron estas pensiones, a quienes se les otorgaron, Julio, porque a Pemex se le va mucho, mucho dinero, se siguen emitiendo, bueno, al menos hasta el año pasado, bonos cuando se logran renegociar, porque Pemex es la empresa más endeudada del mundo, hay un rubro específico para cumplir los compromisos con los trabajadores, Julio. Claudia, pues es fundamental lo que estás planteando, que es el hecho de revisar y de no quedarnos solamente en la argumentación política o en la adjetivación grupal, sino que entremos a la revisión de esos números. Yo hace unos minutos hice un comentario largo aquí, precisamente hablando de toda una serie de irregularidades y cómo estas pensiones doradas constituyen algo que debe ser revisado. Desde mi punto de vista, la develación de ciertos datos personales creo que es un equívoco, que fue un error, pero en lo general a mí me parece que no debemos de perder de vista lo fundamental que es el otro tema, el tema del dinero público, de las gestiones rápidas, eficaces y muy redituables para ciertas personas en estos temas. En fin, Claudia, ¿qué más nos tienes por ahí en tu portafolio de opiniones y análisis? Sí, Julio, solo agregar, el FOLAPE está constituido, está resguardado en BBVA. El FOLAPE es un fideicomiso que al banco que lo administra, porque lo van cambiando, en algún momento estuvo en Serfín, se constituyó siempre pues en un negocio muy jugoso para los bancos, porque cobran comisiones, porque lo administran, porque lo gestionan. ¿Se justifica o no este negocio de un fideicomiso que en realidad es un fondo revolvente? Ese también sería un tema, Julio, y creo que Pemex no merece este dispendio que a veces se hace para algunas pensiones, porque hay que recordar que las pensiones doradas, bueno, se otorgaban no solamente por el número de años, bueno, no solo se otorgaban por la edad o por las condiciones que ahora millones de mexicanos tenemos que cubrir, número de semanas ahí en Economía Social. Julio, pues nos estamos ocupando durante estas semanas de manera exhaustiva, porque es el principal patrimonio, es la principal preocupación de millones de mexicanos, y en Pemex bastaba cumplir con 15 años para poder ser jubilado. Además eran pensiones vitalicias que se entregaban a la esposa. ¿Bajo qué argumento, Julio? Los trabajadores que trabajaban en plataformas, los trabajadores que trabajaban en condiciones sumamente complicadas, a los que la empresa, ahora empresa productiva del Estado, les debía todo, les debía el sacrificio, el no estar con sus familias. En las plataformas pasaban meses y meses solos. Entonces, creo que Pemex tiene un desafío delante de seguir revisando, que no parezca, Julio, como bien dices tú, es un asunto de ajuste de cuentas o es un asunto de realmente ponernos a pensar qué es lo que está pasando con el patrimonio de Pemex. En Economía Social nos ocupamos de revisar punto por punto algunas de las gráficas que presentó el director de la petrolera, Julio, y es cierto, se está reflotando, se está capitalizando, poco a poco se está disminuyendo el pasivo, pero ¿cuántos de estos casos que pudieran revisarse mediante una auditoría, un compliance, una revisión de lo que no ha prescrito, pudieran ayudar a Pemex a salir, Julio, de este atolladero que tiene, porque es nuestra empresa petrolera demasiado grande para poder fallar, para poder ser quebrada, pero también que representa para todo el desarrollo regional de las zonas petroleras uno de los principales ingresos, Julio? Bien, Claudia, gracias, Claudia Villegas.
Gracias por tu análisis y tu comentario, los datos, el contexto, el enfoque. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche en otro programa de Economía Social conducido por Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna y por fortuna, compañera en esta tripulación astillero. Claudia, gracias. Nuestra fortuna es compartida, Julio. Cumplimos 20 años, vamos a estar recordando cómo han sido estos 20 años y gracias de verdad a ti, a todo el equipo, a tu comunidad por abrirnos el espacio, querido Julio. Claudia, como siempre, vamos juntos. Bien, Claudia, pues nos vemos mañana, el viernes y el próximo lunes. Gracias, Claudia. Nos vemos por acá, Julio. Un abrazo.